Qué bendición es poder dar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted da, recibe. Cuando usted siembra, cosecha. Nunca, entienda esto, jamás habrá cosecha si no hay siembra. Nunca habrá siembra si no hay semilla. Y la semilla se la ha provisto Dios. Es simple, es sencillo. Hoy comienzo una nueva serie. La serie se va a titular Motivados por lo que vemos y oímos. Motivados por lo que vemos y oímos. El Salmo 119, en el verso 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca, todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Si usted lee profundamente estos 6 versículos, se da cuenta que en ellos intrínsecamente están dos grandes sentidos de los que tiene el hombre: lo que ve y lo que oye. Hoy, como les digo, inicio esta nueva serie y espero que Dios sea bendiciéndolos tanto como me está bendiciendo a mí. Muchas personas llegan a estos meses que terminan en bre, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y andan bregando para ver cómo logran terminar. Estoy que hablo ruso. Muchos llegan a estos meses finales del año y se dan cuenta que no han cumplido ninguna de sus metas, no han podido hacer lo que se comprometieron a hacer para sus vidas, para sus familias, para la obra de Dios, para Dios, y mucho menos cumplir con los propósitos, las resoluciones que hicieron el 31 de diciembre, atragantándose con 12 uvas. ¿Ya le viene a la memoria? ¿Tengo su atención? Ok, entonces vaya a esas resoluciones que usted hizo el 31 de diciembre pasado y que tal vez se le olvidaron el lunes, el 1 de enero, porque no sé en qué estado se encontraba. Seguramente Dios le mostrará qué fue lo que usted resolvió, pero hoy no lo ha logrado. Cuando he hablado con algunas personas respecto a esto, me doy cuenta que la mayoría de ellas sufren, adolecen de algo que es falta de motivación. Fueron desmotivados en lo que estaban emprendiendo, fueron desmotivados, no encontraron motivación o perdieron la motivación en el transcurso de ese camino. Por tal razón debo enseñar más profundamente acerca de este tema. Quiero que recuerde que estamos viviendo tiempos, estamos siendo una generación sensual. Y la gente confunde la palabra sensual con sexual. Hemos entendido que la sensualidad tiene que ver con que la mujer o el hombre es de labios carnudos, metrosexual, de patillas correctas, no. Que la mujer es voluptuosa y toda, no. La sensualidad no tiene nada que ver con eso. La sensualidad tiene que ver con los sentidos.
Y cuando una persona se mueve en su vida por los sentidos, por lo que ve, por lo que come, por lo que huele, por lo que oye, por lo que toca, todo gira alrededor de sus emociones. Por tanto, el margen de error en sus decisiones es mayor. Ya está entendiendo por qué muchas de las cosas que quiso emprender no las obtuvo. Eso me lleva a preguntarle, como cristiano, ¿qué nos puede motivar a seguir leyendo la Biblia? ¿Qué le puede motivar a usted a levantarse temprano y acostarse leyendo la palabra de Dios? ¿Qué le podría motivar a usted? ¿Una nueva Biblia? ¿Hacer un seminario de la Biblia Thompson? Creo que a algunos ni siquiera les ha servido. ¿Qué le motivaría a usted, en verdad, desde que se lo propone, leer la Biblia todos los días? A ustedes jóvenes les pregunto, como jóvenes, ¿qué los motivaría a resistir las tentaciones del diablo y la sensualidad del mundo? ¿Qué les motivaría a hacerlo? Cuando en la universidad y en el colegio la chicuela esa te está haciendo ojos y te los tuerce y te hace guiños y cada día va más escotada y más perfumada y tú no sabes qué hacer. ¿Qué te motivaría a no caer? A las niñas, ¿qué les motivaría a no estar buscando la sensualidad donde no deben? A ti, mujer, te pregunto como esposa, ¿qué te motivaría seguir soportando a ese esposo incrédulo que se burla de ti y de tus actitudes religiosas o se coloca en posición de déspota con respecto a tu fe y a tu creencia? ¿Qué te motivaría a seguir luchando para mantenerte firme en el Señor? A todos en general como creyentes les pregunto, ¿cómo ustedes serían motivados para perseverar en la cristiandad, sabiendo que es lo más difícil que hay? ¿Qué nos motivaría a todos nosotros a seguir el camino que hemos decidido seguir si sabemos que hemos fallado y fallamos tanto y caemos tantas veces? ¿Qué te motiva? Todas estas preguntas, hermano, son realistas, son reales. Y creo que por el silencio ha sido confrontado. Tenía muchas más preguntas, pero solamente tendría que hacer este servicio, esta prédica para las preguntas. Y creo que saldríamos un poco atolondrados. Todas estas preguntas son muy, pero muy realistas y cada una de ellas amerita una respuesta correcta. En sí necesita una respuesta bíblica para poder entender. Por eso es que estoy decidiendo entregarles esta serie, motivados por lo que vemos y oímos. Escúcheme bien, acabo de hablar con una hermana ahí sentados, le estaba explicando claramente. Nosotros los hombres somos visuales. Nosotros podemos tener una excitación solamente con ver. El hombre no necesita la llave para ser encendido, prende empujado. Con ver solamente se enciende. Porque nosotros nos movemos a través de nuestros ojos. La Biblia dice que los ojos son el espejo del alma. Por eso a muchos no les gusta que yo como pastor los mire fijamente, porque estoy viendo más allá de donde tus ojos, torcidos o no, quieren mostrar. Por el contrario, las mujeres se mueven por el oído. La mujer
no le importa tanto qué ve, sino lo que oye. Por eso le encanta el chisme. Y caen fácilmente porque quieren oír, quieren oír. Y son motivadas por lo que oyen más que por cualquier otra cosa. Ahora, este primer mensaje que quiero entregarles arranca con: debemos entonces aprender a ver a Dios para ser motivados. Ese es el punto con el que quiero iniciar. Por eso quiero que me acompañe, por favor, a Juan capítulo 1. Y quiero anteponerme a lo que usted quiere imaginar, dándole claridad en esto. El capítulo 1, verso 18 de Juan, el Evangelio de Juan, dice: a Dios nadie lo vio jamás. Pastor, es que yo tuve un sueño y vi a Dios. Discúlpame, pero fueron los frijoles que no estaban bien cocidos. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Quiero comenzar poniendo este fundamento. Necesitamos aprender a ver a Dios. Pero pastor, ¿cómo así? Usted acaba de decir que a Dios nadie lo ve, ni lo vio, ni lo verá jamás. Sí, pero ahí está también lo que dice: el unigénito Hijo. Él es el único que te lo puede hacer conocer. Esa es la clave de este mensaje. Ahora, deseo tomar el ejemplo de un personaje bíblico llamado Moisés, porque me llama poderosamente la atención la historia de él, que está escrita no en Éxodo, sino en Hebreos. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 11 y se dará cuenta de lo que quiero decirle. Moisés aparece en el hall de la fama de los hombres de la fe. Aparece para la eternidad como un hombre lleno de fe. Entonces, debo preguntarme, ¿qué fue lo que motivó a Moisés? ¿Qué fue lo que motivó a Moisés para que pudiera seguir adelante en ese proyecto espiritual tan difícil de llevar a 3.5 millones de personas de Egipto a través del desierto a una tierra donde iba a fluir leche y miel? ¿Qué fue lo que lo motivó a soportar a 3.5 millones de personas, cada uno con sus problemas, sus situaciones? ¿Qué lo motivó para que hiciera eso? Hebreos capítulo 11 dice el verso 23: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey. ¿Por qué? Y aquí está el corazón. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe él celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. El verso central de esto está en el 27, que dice: por la fe
Moisés dejó a Egipto, no temiendo, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí encontramos esta breve biografía de un hombre motivado por la fe. Y esa motivación en sus ojos se convirtió en el deseo de ver lo invisible. Escuche bien. Veo tres cosas en este texto que acabo de leer inicialmente. En primer lugar, vemos cómo evidentemente Moisés fue motivado por su fe. Él creyó. De eso se trata el capítulo 11 de Hebreos. Si usted cuenta las veces que dice por la fe, en la fe, conforme a la fe, son 25 veces. De eso se trata este capítulo, por la fe. Y solo para Moisés fueron escritas 5. Por la fe, Moisés, por la fe, Moisés, por la fe. En segundo lugar, vemos los versos 25 y 26, que fue motivado por tener, escúchenme, por tener el vituperio de Cristo. ¿Cuál fue el vituperio de Cristo? Que le dieran hasta con el balde sus propios feligreses. Eso fue lo que le pasó a Cristo. ¿Quiénes crucificaron a Cristo? Los mismos judíos. Aquellos por los cuales fue llamado a salvarles. Ellos decidieron matarlo. El vituperio de Cristo es eso, todo lo que Él vivió en medio del desierto, sabiendo que cada vez que hacía algo era criticado, murmurado, injustamente era sometido a vejámenes, porque era el líder. Y Él prefirió ese vituperio a las riquezas del rey, de Faraón. Escúcheme, Faraón tenía solamente una hija y la hija no tenía hijos. Y el único que estaba en ese momento dispuesto era el Moisés que habían encontrado en el río, y se había convertido entonces en el hijo de la hija de Faraón. Luego el Faraón tenía un hijo y crecieron juntos, y juntos podían estar discutiendo todo lo que tenía que ver con el reino de Egipto. Moisés podía ser el príncipe después de ese Faraón. Sin embargo, él renunció a eso, a las riquezas, a la esclavitud, a ejercer la esclavitud ante otros, por recibir lo que su pueblo estaba recibiendo. En tercer lugar, podemos ver en el verso 27 lo que acabo de mencionar anteriormente, que lo motivó el sostenerse como viendo al invisible. Moisés dejó Egipto no teniendo temor de Faraón. Él decidió salir con el pueblo, y aunque fue perseguido hasta el Mar Rojo, Dios lo sostuvo, y él se sostuvo como viendo al invisible. Ahora bien, basado en este versículo 27, es que quiero entrar en esta temática y quiero hacer 3 preguntas, que son los 3 puntos que quiero tomar. En primer lugar, debemos preguntarnos: ¿quién es el invisible que motivó a Moisés? En segundo lugar, debemos preguntarnos: ¿cómo nosotros podemos ver al invisible que motivó a Moisés? Y por último, vamos a preguntarnos y a considerar algunas aplicaciones que nos harán entender
¿Cómo nosotros somos motivados? Viendo al invisible. ¿Está conmigo entonces? Ok, en primer lugar, ¿quién es el invisible? ¿Quién es? Dios. Ok, entonces surge la pregunta, ¿por qué Moisés? ¿Por qué el versículo dice, el autor de Hebreos dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible? ¿Por qué no dijo se sostuvo como viendo a Dios? Recuerde, ninguna palabra en la Biblia está escrita porque sí. Todas tienen una razón de ser y un por qué y un para qué. ¿Por qué Moisés describe a Dios como invisible? Moisés no describió a Dios como su nombre, Jehová de los ejércitos, Yahvé, en fin, dijo el invisible. ¿Por qué? El autor de Hebreos quiere recalcar la fe de Moisés, porque precisamente de eso se trata la fe. ¿De qué? De ver cosas que no se ven. Creer que tus padres van a ser cristianos algún día requiere ver lo que tú no estás viendo. Creer que tu esposo se va a convertir algún día requiere fe de ver lo que todavía no se ve. La fe es exactamente eso. La fe no es para los momentos de abundancia, es precisamente para los momentos de necesidad y de escasez. Cuando hace falta algo, la fe es lo que se debe activar. Cuando hay abundancia de algo, lo que hay que activar es la gratitud, la honra a aquel que está bendiciéndote. Pero cuando hay alguna necesidad, algún faltante, necesitas explotar tu fe. Y todos y cada uno de nosotros hemos tenido un depósito de fe en nuestra vida. En el momento en que fuimos los que decidimos por Cristo, en ese mismo instante Dios depositó una gran cantidad de fe en tu corazón. Y la fe tienes que desarrollarla. Ahora bien, también el autor está recalcando algo de Dios que lo describe Romanos. Quiero que vaya conmigo, Romanos capítulo 1. En el versículo 20 lo dice claramente. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios. ¿Qué significa esto? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. El sol es una de las maravillas y de las evidencias de que Dios existe, de que Dios es. Y por más que los científicos quieran entender o creer que entienden que la creación fue hecha por un Big Bang, una explosión y no sé cuántas cosas más, no hemos entendido que eso tiene que ver con algo que lo hizo un invisible. Escuche bien, si tu Dios es visible, es Dios con D chiquita. Si tu Dios es visible, es una estampita, es un ídolo. Si tu Dios se puede ver, entonces no es Jehová de los ejércitos. Primera de Timoteo capítulo 1 dice algo mucho más profundo en esto. Primera de Timoteo capítulo 1 dice en el verso 17: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos y los siglos. Amén.
es inmortal, Mahoma murió, Alá murió, y todos los dioses que tú puedas ver murieron. Me ha dado tristeza descubrir algo que me erizó los pelos. Si ustedes notan, el presidente Obama tiene un anillo, una argolla en su mano izquierda. Y alguien la enfocó de tal manera que tiene un inscrito, algo escrito en el perímetro del anillo que dice: Alá es el único Dios. Y si eso está escrito en este anillo, en la parte interna debe decir: y Mahoma es quien lo representa, porque eso es lo que dice el Corán. Y se lo han preguntado varias veces y le han dicho: ¿por qué tiene ese anillo? Y nunca contesta. A su esposa se le salió de que en el año 80 él tenía ese anillo, y en ese año todavía no estaba casado con la que es hoy su esposa. Y hoy, al ver la foto de él con el Papa en el periódico, me corrió un escalofrío tremendo de decir: ¿qué se está tramando el diablo en todo esto? Pastor, parece que usted está como que fumándose la verde. No importa, algún día saldrá a la luz lo que ha de salir. La palabra invisible, hermanos, nos lleva a pensar en la majestad de Dios, en su espiritualidad, en su poder, en su grandeza, en su santidad, en todo cuanto encierra la palabra Dios. D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula y S mayúscula. No hay otro. Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Dios es invisible, hermano. Dios es invisible. Y aquel que intente verlo o que invente que lo ha visto, sufrirá las consecuencias. Mi Dios es tan grande que no lo puedo ver. Y quiero que subrayes o escribas más bien esto en tu Biblia, si lo puedes escribir, o en un papel, o en alguna parte. Quiero que lo escribas. Escúchame, tu cristiandad será tan grande como lo es tu Dios. Tu cristiandad es tan grande como lo es tu Dios. Si tú crees que tu Dios puede ir en tu bolsillo, o colgado aquí en un escapulario, o asegurado ahí en el tobillo, o en un anillo, o en un no sé qué, ese Dios es así de chiquito para ti. Y no hemos entendido eso, hermano. Por eso nuestras motivaciones tienen unas limitaciones tan grandes. Y lo que emprendemos, creyendo que lo hemos emprendido en el nombre de Dios, no lo logramos, porque nuestro Dios no es ese el que tú estás creyendo. Pastor, ¿cómo así? Bueno, quiero repetírtelo. Tu cristiandad será tan grande como sea tu Dios. ¿No será que este es tu problema? ¿No será que tú estás teniendo eso? Mi Diosito, el divino baby, el man de arriba. ¿No será que ese es tu Dios y ese Dios no tiene el poder que tiene el mío? Hay gente tan irreverente que le dicen hasta que el man está vivo. Escúchenme, no hemos entendido quién es el Señor. Los judíos tienen por costumbre no pronunciar el nombre de Dios, porque el solo pronunciarlo corre el riesgo de
infringir uno de sus mandamientos, no pronunciarás el santo nombre de Dios en vano. Por eso ellos conjugaron las letras de sus nombres y pusieron Yahweh. Iglesia, si queremos ser motivados por lo que vemos, entonces sostengámonos viendo al invisible. Porque si tú quieres ver, no vas a lograr. Uno de los problemas que tienen las personas es que vienen a las iglesias a querer ver. Yo quiero ver fuego, Señor. Yo quiero ver caer oro. Yo quiero ver caer aceite. Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero ver. Y cuando tú eres de los que quiere ver, eres un carnal, sensual, emotivo. Porque Dios no se puede ver. En segundo lugar, entonces, la pregunta es, ¿cómo vemos entonces nosotros al invisible? En primer lugar, entiéndase que esto es una paradoja. ¿Se acuerda de un cantante que le llamaban el pequeño gigante? Okay. Eso es una paradoja, pequeño gigante. Viendo al invisible es una paradoja. Y una paradoja es algo que es totalmente contradictorio. ¿Cómo podemos ver a un invisible? Escúchenme, muchos dicen, y se equivocan, que Moisés vio a Dios. No, se lo voy a corroborar. Vaya al capítulo 33 de Éxodo. Vaya conmigo, por favor. Amén. Y se dará cuenta cómo es la cosa, porque es que no nos acostumbramos a leer correctamente la verdad. Capítulo 33, verso 18. Desde el capítulo 33 comienza la presencia de Dios prometida. Está hablando Dios con Moisés. Y en el verso 18 dice: Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es que yo vi a Dios. Y qué pena, mijo, si tú viste a Dios y estás viviendo para contarlo, te encontraste con un espanto. La Biblia dice claramente que no. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria te pondré en la hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y solamente con eso, escúchenme, Moisés bajó del monte y tuvo que cubrirse su rostro porque la gloria era tan grande que la gente no podía verlo. En esa época, ver algo así tuvo que haber sido tremendo. En segundo lugar, esto de ver a Dios no quiere decir que vamos a ver una luz, que yo vi en túnel, que yo vi no sé qué, que la paloma, que... La gente se sugestiona mucho. Y cuando tú quieres emotivamente entrar en un proceso como este,
tu mente te engaña, porque la estás dejando a flor de tus emociones. Pero cuando tú colocas tu espíritu sobre tu alma y tus emociones están totalmente sujetas al espíritu, lo que vas a recibir es el poder que el Espíritu de Dios tiene que darte. Y ese poder se traduce en que si tienes que ser transformado, tu corazón te lo dirá, tu mente te lo dirá, tu cuerpo te lo dirá. Pero muchos de nosotros nos queremos mover a veces por lo que otros hacen. Entonces, si el otro se sacude y ve la luz, entonces este también se sacude y ve la luz. Y así no es. Dios es personal y las experiencias tuyas con Dios son personales. No hay otra forma. Iglesia, hermano, escúchenme. Lo que nos salva no es un evento sobrenatural. El evento sobrenatural de creer en Dios por la fe, por la gracia, por la muerte de Cristo, ese evento sobrenatural es lo que te salva. Y el creer que Cristo está en tu corazón y que gobierna tu vida y que tú lo dejas gobernar, es lo que va a mostrar, a evidenciar el proceso por medio del cual tú vas a ser regenerado. Y muchos quieren ir a algún lugar, a algún evento, porque es que si yo toco al varón de Dios, ya. Así no funciona esto, hermano. Lo que nos salva es la fe en aquel que murió por nosotros. Pregunta, ¿no será esto también parte de tu problema? Que como no has visto, no has creído. Tomás fue reprendido por el Señor Jesús por eso. Pero pastor, la pregunta entonces, ¿cómo vemos a Cristo? ¿Cómo vemos a Dios? Perdón. Déjeme terminar y se lo explicaré bien. En tercer lugar, hermano, el hombre natural no puede ver a Dios. Escúcheme bien porque aquí es donde voy a mandar el machetazo. Y el que esté más arriba de donde debe estar será cortado. Vaya conmigo, por favor, a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice el verso 3. ¿Lo tiene? Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow. Escúchame, si tú no ves a Dios, es porque no has nacido de nuevo. Los incrédulos, los impíos, los carnales, el hombre natural, dice la Biblia, no puede discernir lo espiritual. El hombre carnal discierne lo carnal nada más, pero el hombre espiritual discierne lo carnal y lo espiritual. Por eso a veces tú te preguntas, pero ¿quién le dijo al pastor? Yo no tengo una bola de cristal. Yo lo que le pido a Dios es, muéstrame. Discierno, quiero discernir lo que está pasando aquí. El hombre natural no puede ver a Dios, punto.
Si tu papá, tu mamá, tu abuela, tu tía, tus hijos no tienen a Cristo en su corazón, ellos no pueden ver a Dios. Construirán imágenes, construirán ídolos, porque buscarán la forma de crear una religiosidad. Porque el hombre humano, el ser humano, escúcheme, fue creado para adorar. Y cuando no adora a Dios, adora cualquier cosa. Por eso el hombre es idólatra por excelencia y se enamora de cualquier cocada. Y si un hombre, una mujer no están adorando a Dios, no están levantando todo lo que tienen que levantar a Dios, D mayúscula, I mayúscula, O mayúscula, S mayúscula, están adorando a un Dios con D chiquita. Y ahí encuentras el problema. Escúchenme, hermano. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar ciego? ¿Han visto a un ciego? Porque de seguro el ciego no los ha visto a usted. Pero lo peor, mire, si hay algo peor que no poder ver, escúcheme bien, es tener ceguera espiritual. Porque el hombre que es ciego espiritualmente jamás podrá ver a Dios a menos que se convierta. Tu mamá, tu papá pueden estar rezando todo el día, pueden tirar pepa todo el día, pueden hacer lo que les dé la gana en la iglesia todo el día, pero si no tienen a Cristo en su corazón, son simplemente idólatras religiosos que lo único que hacen es adorar a lo que ellos creen que deben adorar, pero no adoran a Dios, no lo conocen, no lo pueden ver. Y la Biblia es clara en esto. Si hay algo terrible después de la ceguera, es la ceguera espiritual. Para ver a Dios, hermanos, tú debes ser sanado de tu ceguera espiritual. Para que tus padres, tus abuelos, tus hijos, tu esposa, tu esposo, que es incrédulo, que es impío, que no conoce de Cristo como lo debe conocer, puedan conocerlo y verlo, tienen que ponerse las gafas de la fe. Y las gafas de la fe las provee solamente Dios. Si tienes a alguien en tu familia ciego espiritualmente, tus padres, tus abuelos, tu esposa, tu esposo, tú debes orar como oró Eliseo en Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14 al 18. Acuérdense, se lo voy a decir, no lo busque. Estaba Eliseo con su siervo y habían mandado a matar al siervo de Dios, a Eliseo, al profeta. Y el rey mandó un ejército. Y en la madrugada se levanta el ayudante de Eliseo y sale de su campamento y ve rodeado de todos los ejércitos que les habían mandado y empieza: ¡oh Señor! Hay un ejército en contra nuestra, Señor, ¿qué hacemos? Eliseo salió y dice: ah, sí. Oró y dijo: Señor, ábrele los ojos para que vea que son más los que están a favor nuestro que en contra nuestra. Oró por él y sus ojos fueron abiertos, dice la Biblia. Y Eliseo vio cuando su ayudante, su siervo, empezó a exclamar: ¡wow! Tremendo, tenemos más ejército que ellos. Porque si tus padres, tus hermanos, tus sobrinos, tus nietos no tienen el poder del Espíritu Santo en su corazón, jamás podrán ver lo espiritual de Dios. Podrán ver lo espiritual de Satanás. Eso te lo aseguro.
porque Él se manifiesta de una manera diferente y más fácil que Dios. En cuarto lugar, vemos al invisible por fe, solo por fe. No hay otra manera. Hebreos capítulo 11 nos lo muestra claramente y nos lo dice de tal manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No se ve, de lo que no se ve. Yo no puedo tener fe cuando tengo el cheque del banco en mi mano, porque ya no necesito la fe, ya tengo la obra. Debo tener fe cuando todavía no ha salido el cheque, porque la fe es y ha sido dada para lo invisible. La fe nos demanda creer cosas que aún no se ven como si ya existiesen. Para ver lo invisible debes ponerte los lentes de la fe. Para ver lo invisible debes creer en lo imposible. En quinto lugar, vemos al invisible cuando solamente vemos a Cristo. Vemos al invisible al ver a Cristo. Nosotros leímos hace poquito Juan capítulo 1 verso 18. Nadie vio a Dios jamás. Solo el unigénito, el Hijo, lo ha dado y lo dará a conocer. Por tanto, hermano, la única manera de ver a Dios es viendo a Cristo. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice lo mismo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Acuérdense cuando en Juan capítulo 14, yo lo mencioné en una prédica anterior, Felipe le pregunta a Jesús, más bien lo cuestiona, le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. ¿Se acuerdan? Capítulo 14 de Juan. En el verso 9, 8 y 9, que él le pide: Señor, muéstranos al Padre y nos bastará. Jesús le dice: Felipe, ¿qué te pasa? Llevas tanto tiempo viéndome y todavía no has podido ver al Padre. Es necesario conocer a Cristo para poder ver a Dios. Y eso solamente es por fe. Tienes que usar los lentes de la fe. Por eso durante siglos nos han enseñado a ir detrás de una imagen y ver, y si le ponen lucecitas y florecitas más aún, y te emocionas y la estatua tiene ojos pero no ve, tiene oídos pero no oye, tiene boca pero no habla, tiene manos pero no toca, tiene pies pero no camina. He presentado videos donde en las caminatas con esos santos y esas vírgenes, incluso hasta Dios se ha enojado y los ha partido. Es ridículo. Es una necedad, es una necedad. Si Dios es invisible, creer que podemos construir imágenes, estatuas. Pero pastor, ¿por qué usted tiene el cuadro del pastor ese que está allá? Eso me lo regalaron, eso es arte. ¿En qué momento he dicho yo que eso es Jesús? Eso es un pastor con unas ovejas. Ha podido ser mi foto. Es igual. ¿Acaso usted me ha visto ahí de rodillas dándome contra el piso y... No, eso es arte. El día que usted me ve a mí parado ahí como buen pendejo, ay, Señor, ¿por qué no me ayudas con estas ovejas y estas cabras, Señor? Ese día usted me dice claramente: pastor, apague y vámonos. La Biblia nos dice claramente que Él se evidencia, Cristo se ve en
el Evangelio en la palabra. Estaba hablando con Omar hace un momento y me decía que empezaron a leer la Biblia con su esposo desde el principio y estaban en el momento en que vieron toda la escritura del arca de Noé. Y Dios les ha mostrado claramente cómo es el arca de Noé, representa a Cristo. Y es verdad, escúcheme, todo el Antiguo Testamento es la sombra, es la marca de agua de lo que iba a ser el Nuevo Testamento. Y Cristo está en todas partes del Antiguo Testamento. Por eso cuando usted compra una Biblia de estudio, las Biblias de estudio dicen, ¿dónde está Cristo en este capítulo, en este libro? ¿Dónde está el Espíritu Santo manifestándose en ese libro? ¿Y cuál es el propósito del libro? ¿Qué quiso decir el autor? Y le enseña claramente que evidentemente Cristo está desde el inicio. Le doy una prueba. Cuando Adán y Eva pecaron y fallaron, quedaron desnudos. Ellos cogieron maticas y se pusieron delante y se escondieron. Y sale Dios a preguntarles, ¿dónde están? Y los ve. Y Eva. ¿Quién les mostró que estaban desnudos? E inmediatamente dice la Biblia que Dios mismo los vistió con con pieles de animal. Ahí está Cristo. Porque la única forma de acercarte a Dios, la única forma es la manera como Él lo dijo, a través del sacrificio de sangre y la muerte de un animal, sobre todo si estás en pecado. Ahí se está mostrando ya a Cristo en el Génesis. Tenemos que entender que la Biblia salta a la vista, pero no la entendemos porque no queremos leerla ni preguntarle al Espíritu Santo cómo es que funciona. Cristo, hermanos, es nuestra motivación. En último lugar, tenemos que considerar estas aplicaciones. ¿Cómo nosotros nos motivamos viendo al invisible? Uy, pastor, ¿y ahora cómo me la fumo yo para ver al invisible? Hermano, lo primero que usted tiene que entender es que si usted no tiene a Cristo en su corazón, no va a poder ver, no va a entender nada. En la NASA todavía hay gente rascándose la cabeza porque no entienden esto, porque no tienen al Espíritu de Dios, que es el único que los lleva al conocimiento de toda la verdad. Y si tú eres un hombre carnal, una mujer carnal, que lo único que piensas es en tus emociones y estás llevado por todas las emociones, eso es lo que tendrás. Para entender a Dios, para ver a Dios, necesitas agachar tu cabeza. Humillarte ante Él. En primer lugar, para motivarnos debemos ver a Dios como Él es, no como a ti te lo enseñaron, ni como tú crees que es. Acuérdate lo mismo que le pasó al general del ejército de Asiria, Naamán. Tenía lepra. Y le dijeron que el profeta Eliseo lo podía sanar. La esposa tenía una sierva que era hebrea, le dijo, dígale a mi señor que vaya donde el profeta Eliseo, ese lo puede ayudar con nuestro Señor. Él hace los arreglos, va de un país a otro, hace los papeleos diplomáticos y va con su séquito. Y él creía, juraba y comía moco, que el profeta saldría, daría 3 pasos, levantaría la mano derecha y diría, sé sano, y ya.
él imaginó que era así, él creía, concebía que era así. Pero el profeta Eliseo ni siquiera salió a atenderlo. Le mandó al criado, le dijo: ve y dile a Naamán que vaya al río Jordán, se zambulla 7 veces y cuando salga ya será limpio de la lepra. Y se mareó Naamán, dijo: ¿quién carambas es este para mandarme a bañar en el río este? Yo tengo 2 ríos mejores en mi país. ¿Qué fue lo que mostró la verdadera lepra? Su orgullo, su soberbia. Porque la lepra es la enfermedad de todos los siglos. El orgullo y la soberbia es la enfermedad de todos los siglos. Es la lepra humana. ¿Usted ha visto alguna vez un animal orgulloso? No. El único, el hombre. Y Naamán entonces se mareó, se disgustó. Pero afortunadamente un siervo de él le dijo: pero si no te ha pedido nada raro, ¿qué te cuesta? Ve y zambúllete. Y en últimas decidió zambullirse 7 veces y lo logró, salió limpio. Nos cuesta entender que Dios actúa como a Él le da la gana, cuando a Él le da la gana, porque a Él le da la gana y de la manera como a Él le da la gana. Estamos acostumbrados a circunscribir a Dios en nuestra cajita doctrinal. No, eso no puede ser así. Esto no. Así no es. A mí me enseñaron que es porque son 12 pepitas y después de los 5 cosas eso, entonces sí. No. Para motivarnos, hermanos, debemos comprender, debemos ver a Dios en todo lo que suceda, bueno o malo. Lamentaciones dice: todo lo bueno y todo lo malo procede de Dios. ¿Cómo así? Pastor, un momento, barájemela ahí. ¿Sí? Satanás no tiene autoridad de hacer absolutamente nada en este mundo si Dios no se lo permite, porque dejaría de ser soberano. Y hay cosas que no entendemos. Una de las doctrinas más importantes del cristianismo es la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios hace lo que le da la gana, con quien le da la gana, cuando le da la gana y porque le da la gana? Porque nos han enseñado que Dios es solamente bueno. No, Dios no es malo. Dios es justo, es bueno, es santo, es misericordioso. Pero a veces permite que Satanás haga cosas para tratar la vida de las personas y mostrar de qué verdaderamente están hechos. Para motivarnos debemos ver a Dios menospreciando lo visible y apreciando más lo invisible. El mundo de hoy se mueve por la moda, por la tendencia, por el que dirán, y todo es maker, movie maker y no sé qué maker, y todo lo maker. Todo tiene que ver con imagen. Incluso hoy hay pastores que tienen asesor de imagen y entonces le polvorean la cara y lo maquillan y esa corbata no te va, por la televisión, entonces esa corbata no te gusta, ponte esta. ¿Cuándo usted vio a Jesús que Pedro le dijo: uy, esa es de Louis Vuitton? No, sus alpargatas, su manto y su capa. Y listo. Escúcheme, hermano, todo lo que usted aprecie visible más que lo invisible se convertirá en tu problema. Si tu visión es mayor en lo visible que en lo invisible, tú aumentarás la carnalidad y el emocionalismo y la sensualidad en tu vida, porque te vas a mover solo por tus sentidos y tus emociones.
Hoy un muchacho visita a una niña y los papás inmediatamente pasan el escáner. Hoy el hombre se mueve por una vueltica y lo que ve. La mujer hoy está caminando a un punto peor que el hombre. ¿Cuánto tiene? Y entonces podré ver. Hoy la mujer se ha metalizado tanto, pero tanto, que ha perdido el rumbo verdadero del llamado que Dios le hizo. Ahora, el hombre tiene la culpa. Si usted quiere entenderlo, entiéndalo. Nosotros tenemos la culpa. Por último, hermano, para motivarnos debemos ver a Dios como el Padre paciente que no menosprecia a su Hijo aunque se haya desviado del camino. Vaya conmigo, Lucas capítulo 20, y termino con esto. Lucas capítulo 15, perdón. Gracias, hija. La historia de el hijo pródigo muestra algo poderoso. Un hijo le pide la herencia a su padre, va y la malgasta, la despilfarra totalmente, y cuando está comiendo algarrobas con los cerdos, levanta su mirada y dice: ¿qué hago yo aquí? Si los siervos de mi padre en la casa de mi padre comen mejor que yo. Me arrepentiré, levantaré mi voz y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que me llames tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre jamás lo fue a buscar, siempre lo estuvo esperando. Pero al esperarlo mostró su misericordia. El verso 20 del capítulo 15 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron entonces a regocijarse. Necesitas ver a Dios en cada forma en que Él se manifiesta. Es verdad, Dios es celoso, es santo, es justo, pero también es perdonador, misericordioso. Y Él es experto en esperarte con los brazos abiertos. El diablo es tremendo para meterte en tu mente de que Dios no te puede perdonar, de que aun cuando has caído muchas veces y que la has regado muchas veces, ya no es tiempo, y que es mejor que te dediques a desperdiciarte en el mundo. No vuelvas a la iglesia, no vuelvas al redil, porque ya no vale la pena. Por el contrario, mientras haya arrepentimiento, habrá perdón. Y mientras haya perdón, habrá salvación. Y mientras haya salvación y Cristo no haya vuelto, habrá regeneración. Y mientras haya regeneración, podrás glorificar al Padre. Y lo verás con tus propios ojos. No sé cómo está tu vida hoy.
Lo que sí sé es que no todos los que estamos en este lugar estamos en la misma posición, en el mismo lugar, delante de Dios. Él sí está en la misma posición, en el mismo lugar, esperándote con los brazos abiertos, esperando que tú realmente cambies, te arrepientas, para que lo puedas ver. Si tú quieres ver a Dios, necesitas nacer de nuevo. Jesús se lo dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de Dios ni entrar a Él. Inclina tu rostro, por favor, y medita en esto que Dios te ha mostrado hoy. Y no me quiero ir de este lugar, y tampoco quiero que te vayas sin haberte reconciliado con Dios, sin haber tomado la decisión correcta de humillarte ante Él y verlo como Él quiere que lo veas. Si es así, te pido que hagas esta oración conmigo, por favor, y que Él te oiga. Amado Dios, te pido perdón por todo aquello que me ha apartado de ti durante años, semanas o meses. Hoy cuenta que estoy delante de ti, decidido, arrepentido, para que tú me abras las puertas del cielo. Hoy me arrepiento, coloco mis pecados en la cruz, reconociendo a Cristo como mi Señor y Salvador. Hoy te pido una nueva oportunidad para vivir de manera diferente y tenga vida y salvación eterna. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Gloria a Dios. La próxima semana, el próximo miércoles, vamos a aprender a oír a Dios.